nuestra última clase en esta mañana acerca de el libro El secreto de la vida cristiana de Juan Carlos Riley, con los temas que hemos tenido. Si usted tiene el libro se va a dar cuenta que no pudimos terminarlo, el libro, porque hubieron unos temas que pues no nos alcanzaron. Nos había falta un domingo para poder terminar algunos temas, pero yo les animo que si usted tiene el libro los pueda leer, o yo espero en algún momento poder hacer una presentación y enviarla. El tema de la oración no lo vimos, pero habíamos dicho que el pastor Alexander lo había tocado en una manera muy amplia. También Juan Carlos Riley en la sección tercera toca el tema de la cena del Señor y las iglesias visibles amonestadas. Unos temas interesantes que hubiera sido bonito poder tocar, pero hoy vamos a tocar un último tema que es: ¿estás enfermo? El secreto de la vida cristiana. Juan Carlos Riley escribió un muy buen libro, pero ese libro está basado en cosas que están en la palabra de Dios. El secreto de la vida cristiana está en Cristo Jesús, al final. Y eso está contenido en la palabra de Dios. Entonces él lo que hizo fue extraer verdades y doctrinas maravillosas para nuestra vida. Quiera el Señor usar todas estas lecciones que hemos recibido para que nuestra fe en Cristo aumente, para que tengamos más seguridad de salvación, para que amemos más a Cristo, para que luchemos más la vida cristiana, para que deseemos una vida de mayor santidad y santificación en nuestra vida, para que deseemos leer la palabra de Dios como hemos visto. Entonces les animo en todas estas cosas, que no sea un trimestre más de clases, sino más bien un deseo por profundizar en estas cosas y aprovecharnos de esas cosas que aprendemos en los domingos, en las mañanas. Ya el otro domingo tendremos con el pastor Ronnie la nueva clase de escuela dominical. Entonces vamos a hablar de este tema. Juan, capítulo 11 en la Biblia, en este evangelio, nos habla de una situación que pasó a un hombre llamado Lázaro. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero nosotros recordamos, o los que han podido leer esto, cómo un hombre estaba enfermo, a punto de morir. Su nombre, Lázaro. Él tenía 2 hermanas, Marta y María. Y esas hermanas mandaron un mensaje a Jesucristo que estaba en una ciudad cercana. Y el mensaje que estas mujeres enviaron a el Señor Jesucristo fue este: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. La confianza de estas mujeres estaba en el Señor Jesucristo. Y ellas estaban confiando en que el único sustentador, ayudador, el único sanador para el pueblo de Dios es Dios mismo. No hay otro fuera de Él. Estas 2 mujeres estaban convencidas de algo. ¿De qué estaban convencidas? De que Cristo amaba a Lázaro. Ellas no dijeron lo siguiente o mandaron el siguiente mensaje: el que te ama está enfermo. El que te ama está enfermo. No dijeron eso. No, el que tú amas, el que amas está enfermo. ¿Y sabe qué nos recuerda eso? Nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros. Nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y estas mujeres recordaron ese amor de Cristo por este hombre, por Lázaro, por ese amigo. Y nos recuerda que ni aún la enfermedad o la muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de ese amor. También este pasaje en Juan capítulo 11 nos recuerda otra cosa. Nos recuerda que a pesar del amor de Cristo nos podemos enfermar. Y nos podemos enfermar terriblemente, aún hasta la muerte. Eso es una realidad. A pesar de ese amor perfecto de Dios. ¿No significó esta enfermedad que Cristo no le amara?
tenía un propósito esta enfermedad. Fue la voluntad del Señor que Lázaro cayera enfermo y que aún muriera, para gloria de Dios. La muerte en el creyente no es una maldición, sino que al estar en Cristo, cada cristiano sabe que tiene vida y tiene vida en abundancia. No es una maldición. Sabemos que la muerte para el creyente no es su último estado. Bienaventurados todos los que en la hora de la enfermedad pueden decir: el Señor está conmigo, todo saldrá bien. El Señor está conmigo, todo saldrá a bien. Nada acontecerá en mi vida que no venga del cuidado amoroso de Dios. Nada va a acontecer en la vida del creyente que no venga del cuidado amoroso de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para mí. Él sabe qué es lo mejor para mí. Así que nada sucederá a los hijos de Dios que esté fuera de la voluntad del Señor. Entonces vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, el predominio universal de la enfermedad. La enfermedad abunda en todo el mundo. De hecho, es interesante, hasta en eso, hay enfermedades que afectan a ciertas regiones en particular. Hay enfermedades que vendrán a nuestra vida que ni nos imaginamos. Por mucho tiempo, por decir esto, por mucho tiempo la gente en Cartago, no sé si eso ha mejorado ahora, pero padeció muchísimo del estómago y de problemas estomacales. El problema venía en el agua, que venía contaminada por las fuentes de agua que salían del volcán, arsénico y otros tipos de minerales, y bebían cánceres y la gente moría. Y así cada uno de nosotros puede generar y tener enfermedades que ni nos imaginamos y puede llegar a padecerlas. Hoy puedes estar sano y mañana amanecer con una enfermedad que ni te imaginabas. La enfermedad no excluye clases sociales, no excluye edades y ni tampoco a los cristianos. La gracia de Dios no eleva al cristiano a un lugar de perfecta salud. No existe tal cosa. El dinero no puede comprar la salud. El rango, ni la raza, ni la mayor sabiduría o inteligencia te puede evitar una enfermedad. No puede hacerlo. Desde que el pecado entró a este mundo, también entraron todas las demás desgracias. Entre esas está la enfermedad. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la Confesión de Fe de Londres, estamos sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales, ahí entran esas, y las eternas, y las eternas. Y mientras nosotros estemos en estos cuerpos mortales, sufriremos por la enfermedad. Muy frecuentemente la enfermedad es una de esas pruebas angustiosas y más humillantes para los hombres. ¿Ha padecido usted una enfermedad fuerte? ¿Que ha pensado que eso lo iba a llevar a la muerte? Hemos tenido testimonios de personas en esas condiciones. También hemos visto en esta iglesia cómo Dios en su misericordia ha sanado a personas que otros hubieran dicho, parece que va a morir. Y muchos testimonios hay de cosas así. La enfermedad puede tomar el vigor de un hombre fuerte y tirarlo al suelo. Yo he visto hombres fornidos, así, ¿verdad? De esos que llamamos empacados, ¿verdad? Y una semana después, que no pueden levantar ni una mano. Hemos visto mujeres de hermosa figura, poco tiempo después, casi como calavéricas.
La enfermedad pondrá fin a nuestras vidas muchas veces. Los médicos y las medicinas pueden prolongar nuestra vida, pero eso no será para siempre. Vamos a buscar Salmo 90:10. Salmo dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza y molestia y trabajo, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Cuando llega la ancianidad, cuando llega ese tiempo, ¿cómo comienzan a presentarse aún más enfermedades? Llega aquellos momentos que uno dice, ¿verdad? Ya esto ya no antes no me pasaba esto a mí, ¿verdad? Y comienzan esos dolores extraños y esas cosas. Y más bien algunos dicen, bueno, porque me duele, sé que estoy vivo. Llegan momentos duros. De hecho, si usted busca en el libro de Eclesiastés, hay una descripción de lo que es la vejez y de las situaciones que llegan. Cómo describe de una forma muy ilustrativa, muy figurativa, con metáforas, de una forma como llega esa vejez, el pelo, los dientes, las piernas se aflojan, los cuidados que hay que tener. Y eso también pasa cuando se llega a la ancianidad. Dios no nos creó con una naturaleza dispuesta a la enfermedad. No fuimos creados así. El hombre fue creado perfecto, recto. ¿Qué trajo esta maldición al mundo, a la humanidad? Fue el pecado. Eso fue el pecado. Es parte de la maldición que acarreó la desobediencia de Adán y Eva. Y la Biblia es quien da explicación a esto. Cuando nosotros nos presentamos delante de un médico y nos dice, mire, esta es su enfermedad, así, así, un cristiano puede rastrear esa enfermedad hasta su real raíz y se llama el pecado al final de Adán y Eva. Y que todos traemos en nuestra naturaleza y que nos llevará a la muerte. Dios es el quien tiene la razón sobre las cosas y da la respuesta a todas las cosas. De hecho, aún en estos cuerpos imperfectos y llenos de enfermedades, si trajéramos a un doctor aquí y nos explicara el funcionamiento del ojo o el funcionamiento de alguna de las partes internas del cuerpo, nos asombraríamos de cómo funciona el corazón. Yo trabajo en mantenimiento de máquinas y tengo que darle mantenimiento a máquinas y constantemente, pero a veces es increíble cómo en medio de los desórdenes que hacemos en nuestras comidas, en nuestras dietas, en nuestra forma de vivir, cómo este corazón sigue trabajando. Es algo maravilloso. Al final nos damos cuenta que Dios es el que tiene razón de todas las cosas. Dios es el creador y Dios conoce todas las cosas y conoce cada parte de nuestro ser. Todo el funcionamiento del cuerpo es obra maravillosa de Dios. Salmo 139, podemos buscar un momento, versículos 13 y 14. Salmo 139. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué nos ayuda a esto a recordar? Que fuimos creados por Dios y que todo está en control de Dios, cada parte de nuestro ser y todo lo que nos sucede está en las manos de Dios, está en las manos de Dios. Un diseño perfecto. Pero como seres humanos, nuestro pecado no solo afectó nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, todo nuestro ser. Por la desobediencia de Adán y de Eva, por la desobediencia de Adán, que tenía que ser obediente a la palabra de Dios, y no lo fue, y acarreó para toda la humanidad el pecado. Entonces la enfermedad proclama y nos habla de la caída del hombre en pecado. Pero esto no queda ahí. Y alguien diría, hermano, ¿por qué hoy trae un tema tan triste, la enfermedad? Nadie quiere escuchar de eso, ¿verdad?
Más bien las iglesias proclaman en victoria y bendecido, ¿verdad? Pero es que es una realidad en nuestras vidas y tiene que ser tratado bíblicamente también la enfermedad, porque hay un remedio y hay un consuelo en todo esto y se llama el Señor Jesucristo. Al final, todo está en Jesucristo, porque Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, es el árbol del cual al final y verdaderamente viene toda sanidad para el ser humano. Se llama Jesucristo y es nuestra confianza. ¿Cuáles son los beneficios generales que la enfermedad confiere a la humanidad? Al principio, ¿verdad? Este título o este subtítulo no parece tener mucha lógica. Y aún para aquellos que no creen en Dios, que ponen en duda el poder y la soberanía de Dios en todas las cosas. ¿Cómo? Y muchas veces nosotros hemos escuchado esta pregunta: ¿cómo puede un Dios de amor permitir la enfermedad y la muerte? ¿Han escuchado eso? Eso es muy común escucharlo. La gente dice: ¿cómo puede un Dios de amor permitir esto? Pero veámoslo así, y Wright daba un ejemplo muy interesante. Él decía lo siguiente: miren y piensen en esto. No vean el momento, sino más allá. Para que una planta nazca, la semilla necesita morir. Para que un estudiante logre un título de forma honorable y correcta, se necesita lágrimas, sudor, desvelos. Entonces, a veces solo vemos la enfermedad y no vemos más allá y los beneficios que puede traer esa situación para el ser humano. En primer lugar, nosotros debemos de considerar que hay algo que el Señor quiere enseñarnos en medio de todas estas cosas. Y qué bonito el ejemplo de Marta y María. Ellas no llegaron a decir: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que dejaras que Lázaro enfermara y muriera? Ellas no llegaron. Ellas sabían y confiaron en Dios. Y aún así, por el Señor Jesucristo fueron recordados que Él es la única resurrección para su pueblo. El Señor tiene la respuesta porque Él es un Dios perfecto y amoroso. Debemos saber que la enfermedad entra primeramente en los designios sabios de Dios, como está ahí. La enfermedad entra de lleno en los sabios designios permisivos de Dios. ¿Y en qué nos ayuda esto? ¿En qué nos ayuda esto? Punto A, la enfermedad nos ayuda a recordar la muerte. ¿Sabe que la mayor parte de la gente vive como si pensara que nunca fuera a morir? Eso es interesante. La enfermedad nos ayuda a recordar que vamos a morir un día. He conocido personas que se sienten tan fuertes, tan grandes, tan poderosos que piensan que nunca van a morir. A veces nuestros hijos hacen cosas que uno dice: pero ¿cómo no pensó que eso pudiera suceder? A veces nosotros mismos recordamos: ¿cómo fue que hice esto? Y no pensé que mi vida fuera tan frágil. A veces majarnos un dedo con la gaveta nos ayuda a recordarnos cuán frágiles somos, ¿verdad? La gente vive la vida pensando que nunca va a morir. Hacen planes, planean negocios, tienen todo deseo del corazón sin considerar sus caminos delante de Dios. Y a veces una enfermedad ayuda a los hombres a ver y a considerar sus caminos delante de Dios. Vamos a buscar el Salmo 82:7. Salmo 82:7. Dice: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Salmo 89:48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Santiago capítulo 4, versículos 13 y 16. Santiago capítulo 4.
Leo para ustedes, dice así: vamos ahora, y los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Vamos a hacer esto, vamos a ir a la playa, vamos a casarnos, vamos a comprar aquella casa, vamos a comprar aquel carro, vamos a hacer aquel negocio. Haremos y planearemos. Y una enfermedad nos recuerda muchas veces que no estamos en poder, que de Dios es el poder. Que es que si Dios quiere, y a veces es necesaria una enfermedad para humillarnos y recordarnos esto. Mientras los hombres disfrutan de salud, muchas veces no piensan en un Dios. Pero una enfermedad seria es una oportunidad para hablar a las personas de su condición espiritual. Cuando se enferme su papá, su mamá, su esposo, su hijo, es una oportunidad para hablarles de Cristo, para hablarles del Señor y para hacerles ver su condición delante de Él. Necesitan saber más que una salud física, ellos necesitan salud del alma. Que hay algo peor que un cáncer, que es el pecado. Ellos necesitan saber estas cosas. Y muchas veces una enfermedad es una oportunidad para hacer ver a los hombres su condición delante de Dios. La enfermedad, entonces, ayuda al hombre a pensar seriamente en Dios, en el alma y en la eternidad. Vamos a buscar Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 8. Segundo de Reyes, 8:8. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y este hombre dice: vaya, busque, profeta de Dios, vaya, hable con él. La enfermedad trae a considerar nuestras vidas delante de Dios y nos hace ver cuál es nuestra situación. Punto C, la enfermedad nos humilla. La enfermedad nos humilla. La mayoría de los que ha podido leer el libro de Job ha visto cómo Dios permitió el sufrimiento en este hombre, a un punto terrible. No todos en la vida, no todos los creyentes posiblemente pasarán lo que Job pasó. Y Dios en su gracia le dio una medida de gracia mayor, yo pienso. Pero posiblemente todos enfermaremos de alguna manera. Pero Dios hizo pasar a este hombre de una enfermedad realmente difícil. Vamos a buscar Job capítulo 4, versículo 19. Job 4, 19. Dice así la Biblia: cuánto más los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y serán quebrantados por la polilla. No estoy seguro si este es el que quería buscar, pero en tal caso, nosotros vimos cómo, a través de este libro, cómo Dios humilló la vida de este hombre. Y ahora vamos a ver otro pasaje más. La naturaleza humana está llena de orgullo y una enfermedad nos hace humillarnos muchas veces. Estando en la cama, débiles, solos, recordamos nuestros hechos y la condición en la que hemos vivido. ¿Cuántas veces en la agitación de nuestra vida, en medio del trabajo, en medio de muchas cosas, no consideramos nuestra vida? Pero es necesario llegar a una cama y estar ahí, solos, viendo el techo, para poder considerar nuestra vida delante de Dios y considerar cuál es nuestra situación. Nosotros recordamos a hombres como Naamán, el general sirio que padeció de una lepra, una enfermedad. A pesar de todo su poderío, a pesar de toda su investidura, fue un hombre que padeció una enfermedad que no podía ser curada. Y este hombre fue humillado por Dios. Y más cuando pidió ayuda para ser sanado. Este hombre
orgulloso, fue humillado y tuvo que bañarse 7 veces. Él decía, hay ríos mejores donde yo vivo, en los cuales me puedo bañar. ¿Por qué en este río? Es porque Dios lo dice. Y eso humilla al hombre. La enfermedad muchas veces ayuda a los hombres a ver su condición y descender hasta lo más abajo para poder poner su confianza en Dios. Punto E, la enfermedad sirve para probar la religión de los hombres. Vamos a buscar segundo de Crónicas 16, 11 y 12. Segundo de Crónicas. Dice así la Biblia. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asa había hecho ciertos cambios religiosos en el pueblo de Israel, pero cuando llegó la enfermedad se comprobó verdaderamente su confianza en Dios. No estaba en Dios. ¿En quién estaba su confianza? En los médicos, en los hombres. La enfermedad nos hace considerar dónde verdaderamente está fundada nuestra confianza, nuestra fe, nuestra verdadera religión. Nos hace ver delante de Dios como somos. Muchos dicen no creer en Dios y en la hora de la enfermedad son doblegados para reconocer que sí hay un Dios. También muchas veces hace ver a los hombres lo vacío y lo vano que son en sus vidas. Y que solamente han tenido una religión de los domingos, una religión que para que los otros vean, pero no una verdadera religión en sus vidas. En la enfermedad, el hombre de negocio se da cuenta de que nada le sirvió el dinero. En la enfermedad, la mujer con peinados ostentosos, con joyas y sus vestidos no le sirven de nada en el momento del dolor. Muchas veces la enfermedad nos lleva a considerar nuestros caminos delante de Dios. Y muchas veces así lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Los hizo padecer para que ellos vieran en Dios su única esperanza. Como cuando fueron mordidos por serpientes. El veneno entró en sus cuerpos al punto de morir, y hasta que ellos levantaron su vista y pudieron ver aquello que se había levantado como provisión de Dios para su salvación, es que pudieron ser sanos, recordándonos obviamente a uno que sería levantado, el Señor Jesucristo. También nosotros recordamos a hombres como aquel Nabucodonosor, en toda su gloria, en toda su fortaleza. Yo soy grande, yo hice este palacio, vean mi gloria, vean cuán grande soy. Y el Señor lo puso a comer zacate, como un buey. Enfermo de la mente. Y el Señor lo humilló hasta lo más abajo. Vamos a buscar Daniel capítulo 4. Y vamos a leer, pues no todo el capítulo, unos pocos pasajes. Daniel 4, versículo 31. Dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y se te dice a ti, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Versículo 37. Ahora yo, cuando ya había sido Él restablecido, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. A veces es necesaria una enfermedad para humillar a una persona, para humillarlo. La enfermedad puede ser que en muchos casos no cause una impresión profunda de su necesidad de Dios. Eso puede pasar.
Les puedo decir por experiencia propia que yo he tenido familiares en el hospital a punto de morir, diciéndome cuánto necesitan del Señor, y saliendo y recuperándose, vuelven a su vida igual. Eso es triste, ¿verdad? Y uno hablándoles de Cristo y hablándoles de su condición, porque al final el poder es de Dios, y el Evangelio y el Espíritu Santo es el final que convence el corazón para gloria de Dios. Pero la enfermedad es una oportunidad y será un testimonio a sus vidas de cuán necesario es que busquen del Señor para mostrarles que el poder no está en ellos. La enfermedad puede ser usada como un instrumento muchas veces para llevar a hombres y mujeres a Cristo. Las heridas más profundas entonces y los dolores más profundos que el hombre debe considerar no son los del cuerpo, sino verdaderamente los del alma, que vienen a causa del pecado. Vamos a buscar el Salmo 38. El Salmo 38. Miren el Salmo de David, que era que David estaba con un problema serio de enfermedad física. Dice, versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí, por la gracia de Dios, un hombre siente su pecado no solamente en su alma, sino también aún, y lo expresa como si estuviera afectando su cuerpo. Pero los dolores más profundos que debemos de sentir no son los físicos, sino los del alma por causa del pecado, como lo expresa este hombre de Dios. Las enfermedades pueden ser consejeros del alma, despertadoras de la conciencia, y han sido instrumentos subordinados de Dios para guiar a los hombres a ver su condición espiritual. Punto 3. Las obligaciones especiales que el predominio universal de la enfermedad nos impone. Punto A. La enfermedad nos impone la obligación de estar siempre preparados para ir al encuentro con Dios. ¿Sabe qué nos recuerda la enfermedad? Nos recuerda la muerte. Nos recuerda la muerte. Yo recuerdo en ocasiones que he estado tan enfermo que parece como que ya mis días van a acabar. Y yo no sé si usted en alguna ocasión ha pasado lo mismo. Pero eso nos recuerda algo. ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? ¿Estás preparado? Te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Está tu fe en el Señor? Todos moriremos, ya sea por vejez, por un accidente o por una enfermedad. Todos al final moriremos, tarde o temprano. Y no respeta la edad, ni la condición social ni económica. Todos moriremos. Te pregunto, ¿dónde está tu confianza en cualquiera de estas situaciones? Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job padeció y Dios permitió en su vida una terrible enfermedad en su carne, en su piel. Era como si le se cayera, como que gusanos, ceniza tenía que echarse. Ya parecía, él sentía que ya iba a morir. Hasta su esposa le dijo, muérete. Maldice a Dios y muérete. Pero Job no tenía la confianza en la salud. Su confianza estaba en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Su confianza estaba en el Señor. Aunque esta carne caiga y se deseche, yo he de ver al Señor.
La confianza de Job estaba totalmente en el Señor. El Señor también le dijo a Lázaro y a los que estaban ahí, más bien, a Marta y a María, más bien les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Segunda de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, decía el apóstol Pablo. Todos estos tenían su confianza ¿en quién? En Dios. Aún en el momento más difícil. Te pregunto, ¿dónde está tu confianza? La enfermedad nos impone la obligación de estar preparados para soportar pacientemente. Puede ser que tú no sepas, pero Dios puede permitir que el día de mañana o el día de hoy comiences a padecer una enfermedad muy difícil. Y no es porque esté el hermano Steve aquí con nosotros, pero lo puedo decir personalmente. El pastor Steven escribió un libro que se llamó Esperanza en medio de la tormenta. Un libro acerca de Job. Un libro que nos habla de la confianza del creyente aún en medio de los momentos de dolor. Y él no sabía que Dios iba a permitir en la vida de él un cáncer que lo llevaría a la muerte. ¿Cuál era la confianza de Steve Henning? ¿Y cuál es la confianza de todo creyente? Que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice: ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, nada nos va a separar, porque Cristo está con los suyos. El Espíritu Santo no desaparece de sus hijos. La presencia de Dios no se va de los creyentes, aún en medio del dolor más profundo. En el lecho de enfermedad es uno de esos momentos donde puede brillar de una manera más resplandeciente la confianza que tenemos en nuestro Salvador. Quiero leer para ustedes un pequeño párrafo. Este es un folletito que anda por ahí, algunos lo conocen, Charlie Colson, y en algunas ocasiones ya lo he mencionado, de este joven. El doctor pregunta: ¿cómo está Charlie Colson? ¿Fue uno de los que murieron?, pregunté. No, señor, contestó el ayudante, está durmiendo como un angelito. Cuando me acerqué a la cama donde dormía, una de las enfermeras me informó que a eso de las 9, 2 socios de la Asociación Cristiana de Jóvenes habían recorrido el hospital para leer y cantar un himno. Estaban acompañados por un capellán, quien se arrodilló junto a la cama de Charlie Colson y elevó una ferviente y conmovedora oración, después de lo cual cantaron, todavía de rodillas, el más dulce de los himnos, Sol de mi ser, mi Salvador, que Charlie también cantó. Yo no podía entender cómo ese muchacho, que había pasado por un dolor tan insoportable, podía cantar. 5 días después de que le amputé el brazo y la pierna al querido muchacho, me mandó a llamar y fue por boca de él que escuché el primer sermón del Evangelio. Aún en el dolor, aún en la enfermedad más profunda, el cristiano resplandece para gloria de Dios. Aún en medio del dolor. ¿Qué se nos demanda ahora en este momento a los creyentes? Fortalece tu fe, porque tú no sabes lo que Dios va a permitir en tu vida. Fortalece tu fe, para cuando vengan esos momentos, mostrar el carácter de Cristo, mostrar la mansedumbre, la paciencia, la humildad, el gozo que solamente se encuentra en Cristo, el perdón que hay en Cristo, el amor que hay en Cristo. Esperar en el Señor y adornar la doctrina de nuestro Salvador, aún en esos momentos más difíciles. Job pudo decir al final de sus días: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué palabras más maravillosas.
La enfermedad nos impone la obligación de mostrar prontitud en ayudar al necesitado. Hay necesidades en muchas personas. Cuando veas a un hermano enfermo, aún a un vecino, a un compañero, es una oportunidad para ayudar al necesitado y mostrarle a Cristo. Y mostrarle al Salvador. Mateo 25:36 debe quedar en nuestros corazones. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Cuántas veces escuchamos de hermanos que están enfermos en medio de nosotros y no les hemos hecho ni una llamada, ni no los hemos visitado? Ayudar a otros, ayudarlos en medio del dolor. Las almas se unen. Podemos mostrar el amor de Cristo y llevar el mensaje del Salvador. Finalmente, ¿qué harás el día en que una enfermedad o cualquier otra causa te lleve a la muerte? Ninguno vivirá para siempre. Levante la mano el que va y cree que va a permanecer en este cuerpo para siempre. No hay. Todos vamos a morir de alguna manera. Ese cuerpo que cuidas, que calientas, que alimentas, que ejercitas, va a morirse. Va a morir. Llegará al fin. Y estaremos en la presencia de Dios, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio, y aún los cristianos, y lo único que nos salvará de aquel día es la justicia de nuestro Dios. Que tenemos un mediador, que tenemos un abogado, un juicio. ¿Qué harás si no estás con Cristo en ese día? ¿Qué harás si tus pecados no han sido limpiados? ¿Qué harás si nunca conociste la santidad que viene de una vida santificada por el Señor? ¿Qué harás sin la justicia de Cristo? Prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Qué será de tu alma? ¿Cuál será tu paz en la hora de la muerte? Finalmente, todo, y aún la enfermedad, es para gloria de Dios. Todo. Los hijos de Dios siempre tendrán el cuidado de Dios. Pero debemos de saber que en todas las cosas, al final, todo es para gloria de Dios. Aún en la enfermedad. Como aquel muchacho ciego que fue sanado, aquel hombre ciego que fue sanado. ¿Pecó o sus padres? No, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hay quienes creen que por ser cristianos, como les dije, no vamos a enfermar. Sí vamos a enfermar. Pero al final, también eso es para la gloria de Dios. Dios usará la enfermedad de muchas maneras, a veces para disciplinarnos, a veces para fortalecer nuestra fe, pero al final es para la gloria de Dios. Y un día, para nuestra esperanza, Él nos dará cuerpos transformados. Un día ya no habrá más lágrima, más dolor, más llanto, más cánceres, más dolores de espalda. No habrá más de eso. En el cielo. Y un día cuando estemos con Él no habrá más cementerios, no habrá más hospitales, no habrá más doctores, enfermeras. No se necesitarán tratamientos o medicinas. Él enjugará toda lágrima. Almas y cuerpos redimidos para siempre. Un día su pueblo recibirá completa redención en cuerpo y alma. Llegará un día. Por tanto, el creyente podrá decir: no temeré mal alguno. Nada temeré. Hoy hay dolor, hoy hay llanto, pero viajaremos a un mundo mejor, donde no habrá nada de esto. Unas pocas palabras. Mientras tanto, vivamos en la fe del Hijo de Dios. Apoyémonos completamente en Cristo y gocémonos en el pensamiento de que Él vive para siempre. Sí, gloria a Dios. Aunque muramos, Cristo vive. Aunque familiares y amigos se han depositados en la fría tierra, Cristo vive. El que abolió la muerte y trajo la vida y la inmortalidad a la luz, vive. Aquel que dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción, vive. Aquel que un día cambiará el cuerpo de nuestra bajeza y lo transformará a semejanza del suyo, vive.
En salud o enfermedad, en vida o en muerte, confiemos en Cristo. Motivos tenemos para decir continuamente, bendito sea Dios por Jesucristo. Que el Señor les bendiga.